Avisen que estamos al aire. Vamos a hablar de la escuela tradicional y de la escuela nueva. O si prefieren llamarlo de otra manera, de la escuela hegemónica y de alternativas escolares. Primero, para pensar la escuela tradicional, nos vamos a detener en algunos elementos. Son 5 los elementos que podríamos considerar indispensables para que se establezca algo que nosotros llamamos escuela. Uno de ellos es que tiene que ser una institución diferenciada de las demás, una institución específica para la tarea escolar. El segundo es que tiene que haber una persona formada específicamente para ello, es decir, el maestro. El tercero es que hay que delimitar los contenidos que se van a transmitir. El cuarto es identificar la población con la que se va a trabajar, es decir, los niños o la infancia. Y la última cuestión que vamos a marcar es la relación de la práctica educativa con los contenidos políticos, sociales y económicos de la sociedad. Entonces, una vez que definamos estos 5 puntos, que desde nuestro sentido común son indispensables para que exista una escuela, nos vamos a meter un poco con algunas alternativas a este modelo escolar. Vamos a trabajar inicialmente sobre la escuela nueva, o lo que se llamó escuela nueva o escolanovismo, o pedagogía activa. Hacia fin del siglo XIX, el capitalismo entra francamente ya en su etapa industrialista, o la industrialización y explotación capitalista. En este proceso también vamos a ver el desarrollo de los Estados-nación en Europa occidental y en América del Sur, o en toda América, podríamos decir. Nosotros nos vamos a concentrar un poco más en la experiencia latinoamericana o de América del Sur. Para el desarrollo del Estado-nación argentino, el sistema educativo fue uno de sus pilares, por 2 razones. Por un lado, porque era una instancia de construcción de ciudadanía, de formar sujetos hábiles, susceptibles de funcionar en la sociedad moderna, tal como estaba pensando la élite gobernante, no solo de Argentina, sino de toda América y de Europa occidental, como mínimo. Por otro lado, había un aspecto de formación de mano de obra, había un aspecto laboral, tal vez en bastante menor medida, porque Argentina era un país agroexportador, no era un país industrial, no necesitaba formar una mano de obra industrializada, no por lo menos hacia final del siglo XIX. Pero de todas maneras, el sistema educativo pivoteó sobre estos dos aspectos que decíamos, de formación de ciudadanía y el laboral. Es en este momento que se sientan las bases de lo que nosotros conocemos como sistema educativo y de lo que conocemos como escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de escuela, todos tenemos una idea de qué representa. En general, esa idea, digo en general porque con esto tiene que ver el sentido común, que se nos va impregnando, que se nos va haciendo carne, tiene que ver con los elementos que ahora vamos a mencionar. Uno de ellos, decíamos, es que la escuela es una institución que está recortada del resto de la sociedad. Es un espacio de funcionamiento diferenciado. Se va a encargar entonces de distribuir saberes y conocimientos, se va a encargar también de que los sujetos se apropien de las herramientas culturales que han sido creadas. En ambos casos, tanto como las herramientas y los conocimientos,
no todos, sino que hay una decisión política acerca de cuáles van a hacer esto, pero bien, lo importante es pensar que la sociedad, tal como se está organizando, está definiendo que hay una institución particular que se va a encargar de los saberes, de las habilidades y también de la formación de ciudadanía. Una de las cosas de las que se va a encargar la escuela es de transmitir las reglas de convivencia. Segundo punto, tengan en cuenta que estoy hablando de los puntos que son fundacionales de la escuela moderna, ¿bien? Es la identificación de los niños como población de destino. Es decir, que los niños pasan a ser considerados objeto de la educación exclusivamente y específicamente. No quiere decir que antes no existieran los niños, sino que se construye una idea de niños, se construye la noción de infancia separada de la de adulto. Se instala como grupo etario con consideraciones específicas, con cuidados específicos, con atenciones distintivas que hasta ese momento no existían para la masa de la población. Serán estos niños los que van a recibir la transmisión de una nueva forma de vida, serán el objeto de la instalación de este fondo común de sentido, o lo que suele llamarse fondo común de valores o el sentido común, para organizar una visión colectiva, común de la sociedad. Una de las preguntas que aparece en este marco es cómo tratar pedagógicamente a los niños. Y la pedagogía normalista va a resolver esta cuestión con la graduación y el agrupamiento de los niños. Es decir, aparece como una idea, algo que para nosotros es muy común pero que no existía antes, es que todos los niños de determinada edad van a estar juntos durante todo el año y van a promover juntos al año siguiente. El tercer punto es la delimitación de los contenidos a transmitir. Ya para esta época se tiene claro que no se puede enseñar todo a todos, por lo tanto hay que hacer una selección de esos contenidos. Los contenidos se van a seleccionar, por lo menos en esta primera etapa, a partir de el nivel o el criterio, de relevancia que tenga ese contenido o la importancia que pueda tener, y por el otro lado su enseñabilidad, ¿sí? El grado de el potencial o la factibilidad que tenga de ser enseñado y de ser asimilado por la población. Desde luego, esto se va a vender, si vale la expresión, como la escuela, institución difusora de la ciencia, pero de esa ciencia va a ser una selección, lo que va a quedar de ciencia realmente va a ser bastante menos de lo que dice la propia escuela, o por lo menos bastante cuestionable. La selección de los contenidos nunca, por lo menos por la definición que manejamos de pedagogía, nunca puede ser neutra. Siempre responde a los intereses de la clase que está ocupando posiciones de liderazgo, es decir, en este caso de la oligarquía terrateniente argentina, que va a delimitar los contenidos de acuerdo a la mejor opción que tengan para extender su visión hacia el resto de la comunidad. Es decir, su visión particular la van a hacer universal para la población argentina. Punto 4. Se establecen algunas características puntuales y determinantes para el docente. El docente es supuesto como una persona, un personaje ahistórico y neutral, que no está vinculado con el contexto en el que está enseñando, ni está atado a las contingencias políticas o a las tensiones de la vida
sociopolítica. La maestra más linda, la que más me ha enseñado en tan poco tiempo. ¿Qué? La maestra que por ahí nos hace derramar una lágrima, con la que sonreímos, con la que nos encariñamos. Es usted, maestra. Etcétera, etcétera, etcétera. Para usted esta rosa blanca que simboliza la pureza de todo un pueblo. Además, a esto le agregamos que la profesión docente se feminiza y que la mujer era expulsada del escenario público. Podemos entender más ampliamente por qué la docencia es pensada por fuera de esa... El docente, al ser pensado como un sujeto ahistórico, quiere decir que no es producto de la historia, sino que tiene una conciencia que no está enturbiada ni vinculada con las cuestiones mundanas o de los intereses sectoriales y del juego diario de la relación social. Es una persona que está como elevada en ese sentido. De ahí entonces también que se lo entienda como un agente civilizador. No está jugando a favor de nadie, sino simplemente que está civilizando. Todas estas cuestiones obviamente han sido discutidas en ese momento, tal vez con menos fuerza, pero desde las ciencias sociales, desde hace muchos años, podemos demostrar o demostrar que la escuela siempre respaldó una posición ideológica y rebatir esta idea del docente como alguien neutral. El quinto punto de este apartado relaciona la escuela con los objetivos políticos y económicos. La escuela, si bien se proclamó a sí misma como un faro de civilización y de difusión de la cultura y de la ciencia, jugó un papel importante para legitimar un modo de vida, una forma de relacionarse de la sociedad argentina con el mundo. Es decir, que transmitió una perspectiva de lo que es vivir en sociedad. Y algunos elementos que se destacan de esa tarea tienen que ver con las prácticas del higienismo en el ámbito escolar que permitían o daban una excusa para la visión sobre los cuerpos y las conductas de los estudiantes. También la inserción de los símbolos patrios en la escuela, generando un sentimiento de nación y un respeto hacia esos símbolos sagrados. Tener su propio escudo. No sé si ustedes sabrán, chicos, que ciertos objetos o figuras representan ideas o sentimientos, o sea, símbolos. Y también separando lo nacional de lo popular. Y otra cuestión a considerar es que se construye un ciudadano a medida de la necesidad de ese Estado-Nación. Podemos decir, más que del Estado-Nación, de la oligarquía terrateniente. Un ciudadano trabajador y disciplinado. Bueno, hablemos un poco ahora del movimiento Escuela Nueva. Todo lo que vimos hasta recién es para delimitar o mostrar los contornos del modelo normalista, que al decir de Adriana Puigros y tantos otros, ha sido preponderante en la educación argentina. Sin embargo, el caso argentino ha sido permeable
a, por ejemplo, el caso de la escuela nueva o pedagogías alternativas. Todas estas pedagogías, todos estos modelos que podrían estar dentro del caso de escuela nueva, todas estas propuestas, pueden ser consideradas pedagogías alternativas y van a tener una serie de propuestas. Acá no nos vamos a detener en pormenorizar todas las opciones que podrían encolumnarse dentro del movimiento Escuela Nueva, sino señalar algunos antecedentes que pueden ser considerados como opciones alternativas al modelo normal. Bien, recién les decía que hay algunas cuestiones elementos distintivos. Uno de ellos es que impugnan al modelo tradicional, al normalismo. La segunda cuestión es que son prácticas que presentan alternativas concretas, no son solo impugnaciones desde lo teórico. El tercer aspecto a considerar es la recaracterización del niño, una nueva forma de ver al niño a partir de los aportes de la psicología evolutiva, y también el análisis de los efectos de las posiciones centradas en el docente o en el adulto, y por otro lado, centradas en posiciones enciclopedistas o concepciones iluministas de la enseñanza y del conocimiento. Varias de estas propuestas van a estar inspiradas en la obra de Rousseau. El texto más conocido es Emilio, o de la educación. En ese texto está marcada alguna de las bases acerca de cómo debería ser el modelo educativo, y es un esfuerzo o una interpretación por llevarlo a un marco institucional. Por lo tanto, hay una discusión también acerca de la naturaleza infantil, es decir, acerca de la mirada del niño o el recién llegado como alguien puro que no debería ser contaminado. Llegaba, tomaba la ficha, me ponía a trabajar, me indicaban, salíamos también con algunas, cuando terminaban los trabajos, tomábamos carpetas con acuarelas que cada alumno traía, y nos indicaba que cada uno se sentara donde le gustaba para pintar lo que veía, así como lo veía, que lo vuelque en la carpeta, en la hoja. La ayuda mutua, la solidaridad se aprendía en vida. ¿Cuántas veces un chico decía, señor, me deja ir con los chicos de primer grado que están perdidos? Para ellos es una alegría ayudar a los compañeros. Para los otros chicos es una alegría de que un compañero les ayudara. El maestro Iglesias ante todo nos enseñó. El conocimiento no era el bla 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 que traía el maestro y lo ponía allí. No, era la búsqueda de las respuestas, es decir, hacer de la enseñanza un sentido crítico y dinámico. El chico tiene que meterse, pero pensando y ubicando ese conocimiento en la realidad, vincularlo con otras posibilidades de aprendizaje. Es decir, no es una transmisión fría. En estos breves fragmentos que tienen que ver con un documental sobre la vida del maestro Iglesias, lo que se puede ver es cómo están tensionadas o discutidas las posiciones que tradicionalmente, valga la redundancia, la pedagogía tradicional o la pedagogía normalista había instalado. Una de las cuestiones que nos plantea Adriana Puigros es que en relación a cómo se vinculen el docente, el conocimiento y el estudiante, vamos a poder delinear algunos modelos o en qué lugar está cada posición. Es decir, los modelos
cercanos a las prácticas normalistas, a las prácticas positivistas, conservadoras dentro de la educación, van a centralizar su trabajo o su mirada en el docente como figura central. Y las que estén centradas en la acción del estudiante van a estar justamente en el estudiante y en el vínculo que pueda construir con el conocimiento. Algunas consideraciones que me gustaría hacer respecto de lo que se conoce como el modelo de escuela nueva es, en términos de la palabra nuevo, a muchos de nosotros nos puede resultar que es reciente. Y no tiene que ver con lo reciente, sino con que intenta renovar una posición y discutir a otro modelo, en este caso el normalista, como algo viejo, como algo que ha quedado detenido en el tiempo. Por lo tanto, el modelo de escuela nueva también tiene una raíz con base científica, se sostiene desde un lugar de razón y de ciencia para decir que tienen una mirada renovadora de lo educativo. Y son posiciones que han rivalizado con las pedagogías triunfantes desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, no se trata de una novedad, sino tal vez de las situaciones o de los contextos cómo permiten o son más permeables a que algunas posiciones vayan ganando terreno o teniendo distintos lugares para discutir y presentar sus ideas. Y la tercera cuestión que a mí me parece interesante respecto de este movimiento es que en algunos casos lo vamos a ver centrado en una crítica a las didácticas, centrado en la discusión de los instrumentos, o no de lo instrumental, de lo metodológico, de los procedimientos, de cómo enseñar. Una discusión que podríamos situar dentro del salón de clase. Y al mismo tiempo hay otros posicionamientos que van a compartir esta discusión, así como veíamos recién el fragmento del maestro Iglesias que hablaba de la solidaridad no como un contenido declamativo, sino como una práctica, como un concepto que se desarrolla. Digo entonces que va a haber posiciones que van a discutir los objetivos políticos que tiene la práctica educativa. Van a discutir el sentido del sistema educativo y desde ahí van a plantear posiciones alternativas. Posiciones para pensar qué tipo de ciudadano estamos construyendo, qué tipo de participación se está promoviendo. En alguna otra oportunidad vamos a poder trabajar tal vez algunas de las tendencias que se han desarrollado y hay que ver en cada década cómo llegan cada una de ellas a plasmarse. Muchas de las propuestas que podemos estar vinculadas con Escuela Nueva también surgen como una respuesta a aquello que el sistema educativo tradicional dejaba por fuera. Aquellos estudiantes que no eran objeto de enseñanza para el sistema, no eran considerados educables por distintas razones, aparecen entonces ante esta negativa, este rechazo, esta expulsión del sistema educativo, movimientos, intenciones, construcciones como la de Montessori, como la de Escuela para la Vida en Bélgica, si no me equivoco, que intentan generar prácticas educativas que sean más flexibles, que permitan que los estudiantes, con sus diversidades, puedan obtener y construir aprendizajes. Entonces, han visto que dentro de las alternativas pedagógicas van a tener movimientos anarquistas, socialistas, vinculados con teorías de psicología evolutiva, con orientaciones pedagógicas rusonianas que van generando distintas prácticas y concepciones que se posicionan como alternativos al modelo normal.
Mi señorita es tan mala que cuando algún alumno dice lo manda con la directora. Porque en el colegio te tenés que quedar quietita y sin hablar. Sí. Porque es un régimen muy autoritario, un perder de tiempo, porque al final vos vas a estudiar y después te lo olvidas todo. La primaria sirve para entrar a la secundaria, y la secundaria para entrar a la universidad. Y la universidad ya no sé para qué sirve. Tendríamos que remontarnos a esa fecha, no me recuerdo exactamente, pero creo que debería cambiar un poco. Mi escuela primaria es una de las cosas más hermosas y fundamentales que me han ocurrido en mi vida. El primer día de clases nos hicieron observar el cielo, un hermoso cielo color celeste, y luego todos escribimos "El cielo es celeste". Ese recuerdo tan hermoso lo tuve en la escuela Dr. Gabriel Carrasco, la escuela número 69, donde... Fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En las vidas de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Por último, coloqué un fragmento del documental de la escuela de la señorita Olga. Por favor, búsquenlo y si pueden, véanlo completo. La intención también con este fragmento es mostrar que esa experiencia educativa tiene aproximadamente 80 años, que se desarrolló en Argentina, en la provincia de Santa Fe. Para que nosotros pensemos, algunas cuestiones que estamos discutiendo ahora no son originales de ahora, digamos, sí están vigentes, pero vienen de un arrastre y tal vez tengamos que revisar algunas cuestiones ideológicas respecto de qué se trata educar en instituciones formales. También, y con esto cierro, es importante pensar, siguiendo a Adriana Puigros, que esta discusión entre modelo triunfante y modelos no triunfantes, entre escuela tradicional y escuela nueva, desde 30 a 40 años a esta parte ha pasado a la discusión entre posiciones conductistas en el aprendizaje y posiciones constructivas. Pero en función de esta reversión del debate, las teorías que apuestan a que el estudiante va a construir el conocimiento y otras que están más centradas en el conocimiento, hay que ofrecerlo, medirlo e incorporarlo. Así que el debate sigue abierto. Nosotros recién nos estamos introduciendo en estas discusiones y por suerte no se agota acá y vamos a tener mucho para seguir discutiendo. Así que por ahora las dejo, así que llegamos al final. Han sido un público maravilloso. De ahí también su posibilidad de su nombre o entenderlo. Chicos, ¿está grabando? ¿Estamos vivos?